Continúa la emergencia ambiental en Colorado, Estados Unidos. Las autoridades informaron que cerca de 1.000 casas fueron afectadas por los devastadores incendios que azotan el estado. El presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre para la zona. Antes de Año Nuevo dejarán de funcionar en Alemania 3 de las 6 plantas nucleares aún existentes en el país. El gobierno se convertirá en el primero del mundo en completar la transición en 2022. La presidencia de Sudáfrica considera que los peores momentos desde la aparición de Omicron ya pasaron. Se levantaron algunas restricciones y bajó la presión al sistema de salud. Bienvenidos a este nuevo informativo. En France 24 los saluda Daniela Blandón. Empezamos en Estados Unidos y más precisamente en el estado de Colorado, donde ya son cerca de 1.000 los hogares afectados por los devastadores incendios que han golpeado la zona. Según las primeras hipótesis de las autoridades, el origen de la conflagración pudo haber estado en los fuertes vientos que derribaron torres eléctricas e hicieron que el fuego se propagara rápidamente por el condado de Boulder. Los servicios de emergencia informaron que aún no se reportan víctimas mortales. El presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre. Este fue un fuego rápido con ráfagas de hasta 105 millas por hora, saltando instantáneamente sobre carreteras y vecindarios. Sé que los residentes quieren regresar a sus hogares lo antes posible para evaluar los daños. En muchos de esos vecindarios que actualmente están bloqueados, todavía es demasiado peligroso regresar. Y el medio ambiente y el cambio climático siguen representando uno de los principales desafíos de la humanidad. La ONG ambientalista Greenpeace presentó en vísperas del inicio de un nuevo año un balance del 2021 y los retos para el próximo año. Previamente hablamos desde Argentina con Bruno Gianbeluca, coordinador de la campaña del clima y energía de Greenpeace, quien nos habló de las principales conclusiones de este informe y las tareas pendientes de la comunidad internacional para luchar contra la crisis climática. Bueno, las principales conclusiones son que estamos viviendo una crisis climática sin precedentes. Hay ejemplos de esto, digamos, inundaciones, aumento del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, deforestación. Necesitamos, digamos, tomar acciones concretas, particularmente los países que se comprometen al Acuerdo de París, aumentar esas ambiciones para reducir los gases de efecto invernadero y así poder ir controlando la situación ambiental que tenemos tanto en Argentina como en el resto del mundo. Bueno, la última cumbre de Naciones Unidas que se desarrolló en Glasgow, Escocia, dejó, digamos, sabor a poco. Era una cumbre en la que se tenía mucha expectativa, había sido suspendida por el COVID-19, pero lamentablemente las ambiciones de los países fueron, digamos, muy bajas. Necesitamos aumentar esas ambiciones, los países tienen que entender que se vive una realidad, digamos, grave. Ustedes bien decían que hay desastres en Colorado, en diferentes partes del mundo, y esos desastres, digamos, son consecuencia de la crisis de biodiversidad y climática que vivimos. Hay que actuar cuanto antes si lo que queremos es un futuro, digamos, sostenible para las generaciones que vienen. Y en Alemania hoy se apagan definitivamente 3 de las 6 plantas nucleares que hay en el país. Las centrales de Brockdorf, Emsland y Grund en el norte de la nación europea verán el fin de sus operaciones antes de la llegada del año nuevo y las 3 restantes seguirán el mismo camino a finales de 2022. La medida convertirá a los alemanes en pioneros en abandonar la energía atómica. Actualmente las fuentes renovables representan el 50% de la canasta energética alemana. Estas serán las últimas columnas de humo que emane la chimenea de la central nuclear de Gundremmingen, pues a la medianoche del 31 de diciembre este reactor del sur de Alemania cerrará definitivamente, junto con las centrales de Grund y Bruckdorf en el norte del país. De este modo solo quedan 3 reactores nucleares en funcionamiento, que se cerrarán a finales de 2022. La decisión de eliminar la energía nuclear fue tomada por la ex canciller Angela Merkel hace una década, tras el devastador desastre de la central de Fukushima en Japón. Ahora los empleados de las 3 centrales alemanas comenzarán el largo proceso de desmantelamiento de los reactores.
Me alegro de que tengamos empleados en el lugar que conocen la central, que están calificados y que saben lo que hacen. Y este periodo de desmantelamiento durará seguramente 1 o 2 décadas más. Alemania aspira a que las energías renovables, como la eólica y la solar, representen el 80% de su producción en 2030. Mientras tanto, el país planea llenar el vacío con gas natural. Pero los precios de este combustible fósil están subiendo rápidamente mientras Europa atraviesa una crisis energética, agravada por las tensiones con Rusia, el principal proveedor de gas del bloque. Y el canciller Olaf Scholz se enfrenta a otro reto. El abandono de la energía nuclear podría afectar el objetivo del gobierno de reducir las emisiones de CO2. El ministro de Medio Ambiente ha advertido que Alemania no alcanzará sus objetivos climáticos para 2022 y posiblemente tampoco lo haga para el 2023. Y el ministro de la Presidencia de Sudáfrica, Mondli Ngubele, dio a conocer que posiblemente ya pasó lo peor de la más reciente ola de contagios del país africano. El representante del órgano ejecutivo informó además que se levantarán algunas restricciones y que Omicron ya no es una carga tan grande para la salud pública. Sudáfrica dice que su cuarta ola puede haber pasado. Los nuevos datos muestran que las infecciones por coronavirus se redujeron la semana pasada en casi un 30% en comparación con la anterior, mientras que los ingresos hospitalarios disminuyeron en 8 de las 9 provincias. A mediados de diciembre, con el aumento de la variante Omicron, el país llegó a tener unos 26,000 casos diarios. Según los expertos, Omicron ha alcanzado el punto álgido, con manifestaciones clínicas que no han provocado ninguna alarma en la situación hospitalaria. Las condiciones permiten que se levante el toque de queda. El anuncio llega justo el último día del año, al tiempo que las autoridades han eliminado la restricción de movimiento de medianoche y han vuelto a permitir la venta de alcohol 1 hora antes. Se limitan además las reuniones a 1,000 personas en interiores y a 2,000 al exterior. Aunque solo se ha registrado un leve aumento de muertes durante el pico de Omicron, se mantiene la obligación de llevar mascarilla en los espacios públicos. La nueva variante del coronavirus se identificó por primera vez a fines de noviembre en Sudáfrica y Botswana. Ahora está presente en más de 100 países. Hablamos ahora de Francia. En su último discurso del año, el presidente de este país, Emmanuel Macron, advirtió que se avecinan semanas difíciles con relación a la pandemia del COVID-19 en esta nación europea. Pero se mostró confiado en que la vacunación podría ayudar a salir al país de la crisis en 2022. Las próximas semanas serán difíciles, todos lo sabemos. El virus está circulando y circulará cada vez más. El gobierno ha tomado medidas para solucionarlo y les pido a todos que se aseguren de que esto suceda. Sectores como la cultura, el deporte, la restauración, la hotelería, el turismo y los eventos volverán a sufrir las consecuencias económicas de esta situación. Les ayudaremos como deberíamos y como lo hemos estado haciendo desde el comienzo de esta pandemia. Y nos despedimos de esta emisión con las imágenes que nos dejan las celebraciones de fin de año en el mundo. Los primeros en recibir el año nuevo fueron los ciudadanos de la nación insular de Kiribati en el Pacífico Sur y se han ido sumando varios países. Los habitantes de Moscú, la capital rusa, festejan la llegada del 2022 con juegos pirotécnicos desde el Kremlin, la sede de gobierno. Y en Dubái, la ciudad más grande y famosa de Emiratos Árabes Unidos, vistieron de gala al icónico edificio Burj Khalifa, que con sus más de 800 metros de alto es el más imponente de este lugar, lleno de rascacielos. En Tailandia, una exhibición de fuegos artificiales iluminó el cielo nocturno de Bangkok a medida que el 2021 llegaba a su fin, aunque con estrictas restricciones por la pandemia. Las oraciones de Nochevieja, que generalmente se llevan a cabo en los templos budistas del país, se hicieron en línea. En Australia, la tradicional exhibición de juegos pirotécnicos fue protagonista, como suele ser, en el Sydney Harbour Bridge,
como punto focal del espectáculo, para el que se destinaron unas 6 toneladas de fuegos artificiales. Y así nos despedimos de esta emisión en France 24, que les desea unas felices fiestas y un feliz 2022.